¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquel día en que el sol no se movió? ¿Cómo un momento tan imposible se convirtió en uno de los relatos más intrigantes de la Biblia, capaz de desafiar siglos de reflexión, historia y fe? ¿Qué fue lo que Josué vio en el campo de batalla que lo llevó a pronunciar palabras que ningún ser humano había osado repetir? En el centro de este misterio está un líder que caminaba entre polvo, espadas, sudor y promesas, y que, frente a una guerra que parecía perdida, levantó los ojos al cielo y pidió algo que nadie se atrevería a pedir. ¿Qué significa, al final, desafiar el tiempo delante de Dios? La historia comienza mucho antes del milagro. Israel estaba rodeado por enemigos experimentados, unidos por la amenaza que el pueblo de Dios representaba. La coalición de los reyes amorreos avanzaba con fuerza, y Josué sabía que aquella batalla definiría el futuro de la nación que llevaba la promesa. La presión era enorme, y el miedo intentaba susurrar que quizás no habría tiempo suficiente para vencer antes de que llegara la noche. Al fin y al cabo, ¿cómo luchar contra ejércitos tan numerosos y aún lidiar con el límite de las horas? Pero es justamente aquí donde el relato bíblico empieza a revelar algo más grande que estrategias y armas. Cuando Josué observó el campo, entendió que la victoria no dependía solo de fuerza, sino del tiempo que se estaba agotando. La noche significaría la fuga de los enemigos y el alargamiento de la guerra por días, tal vez semanas. Y en ese momento surge la pregunta que todavía hoy causa suspense, que lleva a un hombre a mirar al cielo y detener el curso natural del universo. ¿Desesperación o una convicción absoluta de que Dios aún no había terminado lo que había empezado? Hay un misterio en ese instante que sigue inquietando a estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. La decisión que Josué toma no nace del impulso, sino de una confianza construida durante años caminando al lado de Moisés, escuchando la voz de Dios y viendo milagros que moldearon su valentía. Cuando abre la boca para declarar: Sol, detente en Gabaón, no está intentando impresionar a nadie, está apoyándose en la fidelidad que vio en el desierto, en el Sinaí, en el Jordán. Pero aún así, la pregunta permanece: ¿por qué Dios respondería a una petición tan audaz? ¿Y por qué justo en ese día, en esa guerra y frente a esos enemigos? Lo que ocurre a continuación es uno de los momentos más sobrecogedores de las Escrituras. La luz permanece firme en el cielo, la lucha continúa, e Israel avanza como si el mismo tiempo hubiera sido suspendido. El relato bíblico no intenta explicar científicamente el fenómeno, registra el impacto espiritual e histórico de un milagro que estremecía el corazón de todos los que estaban allí. Y es justamente esa ausencia de explicación lo que alimenta la curiosidad hasta hoy. ¿Qué fue exactamente lo que Dios hizo en ese instante? ¿Y qué revela eso sobre la relación entre fe, obediencia y propósito? La batalla contra los 5 reyes amorreos se intensificaba, y Josué percibía que cada minuto perdido acercaba a Israel al peligro. La sombra de la noche que se aproximaba parecía más amenazadora que las espadas enemigas. Si la oscuridad llegaba demasiado pronto, los adversarios escaparían, reorganizarían sus fuerzas y regresarían aún más violentos. La guerra no era solo física, era espiritual y estratégica, y cuanto más descendía el sol, más claro quedaba que el tiempo era el mayor enemigo de aquella lucha. Cuando Josué miró al cielo, no vio solo la luz disminuyendo, vio la promesa de Dios siendo desafiada por el avance de las horas. Y aquí surge una pregunta que aún resuena: ¿cómo puede un hombre hablar con tanta valentía delante del Creador? ¿Qué tipo de intimidad espiritual hace que alguien pida algo que supera todo lo que la lógica humana puede explicar? La Biblia no dice que él haya dudado, pero deja espacio suficiente para imaginar el peso de aquel instante. Era una petición demasiado grande para pronunciarse con ligereza. Mientras Israel avanzaba, una lluvia de piedras, enviada por Dios, caía sobre los enemigos. Este detalle, muchas veces ignorado, revela algo profundo. Antes incluso de que Josué abriera la boca para hablar con el cielo, Dios ya estaba luchando a su lado. Esto despierta una reflexión inevitable. ¿Sería el milagro del sol detenido la respuesta a la petición de Josué, o el desenlace de un propósito que Dios ya había iniciado? El texto muestra que el cielo estaba involucrado en la batalla antes de que Josué pronunciara una palabra, pero el punto de mayor tensión llega cuando Josué, en medio de la guerra,
frente a soldados, montañas y polvo, da un paso que ningún líder antes que él había osado dar. Levanta la voz y pronuncia la petición que atravesaría generaciones, que el sol se detuviera. Aquí el misterio crece. Él no pidió solo más luz, pidió que el ritmo del universo fuera suspendido. Cada guerrero que escuchó sus palabras llevó para siempre la memoria de una petición tan improbable, pero hecha con tanta convicción, que parecía imposible dudar. Y entonces ocurre lo inesperado. El texto bíblico dice que Dios escuchó la voz de un hombre. Eso, por sí solo, ya sería extraordinario, pero lo que viene después es aún más desafiante. El día se prolongó y la batalla continuó bajo una luz que no se movía. El cielo quedó inmóvil, como si obedeciera al clamor de Josué. La pregunta que surge es inevitable: ¿qué quería mostrar Dios al permitir una intervención tan grande? ¿Y cómo comprender un milagro que sigue envuelto en silencio y asombro hasta hoy? Cuando el sol permaneció firme en el cielo, algo tomó el campo de batalla que ningún guerrero olvidaría jamás. No fue solo la luz prolongada lo que sorprendió a Israel, sino el extraño silencio que parecía posarse sobre la naturaleza. Aún con la guerra en curso, había una sensación de suspensión, como si el propio mundo estuviera conteniendo el aliento. Ese detalle, aunque sutil, vuelve el episodio aún más intrigante. El tiempo no solo se desaceleró, parecía estar observando. Mientras el sol permanecía inmóvil, los enemigos comenzaron a perder el ritmo. El calor aumentaba, las sombras no se movían y cada guerrero sentía que estaba participando en algo que iba más allá de cualquier batalla humana. Muchos estudiosos intentan comprender este fenómeno, pero la Biblia no se preocupa en explicar mecanismos, solo registra el impacto. Nunca hubo un día semejante. La fuerza de esa frase crea un eco que atraviesa generaciones y despierta preguntas que la ciencia no consigue responder por completo. Josué, por su parte, no miraba al cielo con arrogancia, sabía que nada de aquello nacía de su propia fuerza. Estaba frente a un milagro que revelaba más acerca de Dios que acerca de él. Y es en ese punto donde la narrativa se vuelve aún más profunda. La petición audaz de Josué no fue un desafío al Creador, sino un alineamiento con el propósito divino. La batalla necesitaba terminar, la promesa debía avanzar, y Dios usó aquel momento para mostrar que ningún elemento de la creación estaba fuera de su alcance. Los soldados de Israel avanzaban con un valor renovado, como si cada movimiento fuera impulsado por algo mayor. La luz que no disminuía parecía fortalecer los brazos cansados, y la convicción de que Dios estaba presente se volvió más fuerte que cualquier miedo. Aún así, en medio de toda esa confianza, era imposible no preguntarse: ¿qué pensaban los enemigos al ver el cielo detenido? ¿Cuántos se dieron cuenta de que estaban luchando contra algo que superaba sus propias fuerzas? Y cuando la victoria finalmente comenzó a tomar forma, el pasaje bíblico hace una afirmación que sigue siendo una de las más impresionantes de toda la Escritura: el Señor peleó por Israel. Esta frase resume lo que ningún estudio, teoría o explicación consigue traducir por completo. El milagro no fue solo un fenómeno celestial, fue una declaración espiritual, y, incluso después de tantos siglos, permanece la pregunta que mantiene viva la curiosidad: ¿qué quiso revelar Dios al elegir precisamente ese día para suspender el movimiento del cielo? Aún con el sol detenido, la victoria no era automática. Israel todavía necesitaba luchar, avanzar, resistir. El milagro no sustituyó el esfuerzo humano, amplió la oportunidad para que pudieran cumplir lo que Dios había prometido. Y es en este punto donde esta historia adquiere una profundidad sorprendente. No fue un gesto teatral del cielo, sino una extensión divina del tiempo para que el pueblo terminara lo que había comenzado. La luz detenida no era espectáculo, era misión. Josué sabía que aquel día sería recordado para siempre, pero mientras sus pies corrían por el campo de batalla, su mente estaba en otra realidad: el compromiso que llevaba desde que Moisés impuso las manos sobre su cabeza. Aquel momento no se trataba solo de derrotar enemigos, sino de honrar la responsabilidad de conducir a toda una generación hacia la promesa. Y aquí surge un punto que toca el corazón de quien lee: los milagros no aparecen para facilitar la vida,
sino para revelar el peso de la obediencia. Los ejércitos enemigos, confundidos por la luz que no cambiaba, comenzaron a ceder, y aún así, la batalla no terminaba. Cada paso que Israel daba parecía formar parte de algo mucho más grande que una simple estrategia militar. Lo que sucedía en aquel campo resonaba no solo sobre Gabaón, sino sobre todo el futuro de la nación. Al ver esto, es imposible no preguntarse, ¿cuántas veces Dios extiende un tiempo que no merecemos para que podamos cumplir el propósito que Él nos confió? A medida que la lucha se prolongaba, la percepción de que Dios estaba directamente involucrado se volvía más clara. Cada movimiento parecía guiado, cada avance parecía protegido, pero esa intervención divina no disminuía la responsabilidad humana, al contrario, la aumentaba. La luz que no se movía también era un recordatorio silencioso: cuando Dios te da más tiempo, también te llama a usarlo con fidelidad, y eso convierte el milagro en algo aún más profundo. Al final de aquel día extraordinario, Josué no solo ganó una batalla, él le mostró al pueblo de Israel que Dios no está limitado por las leyes naturales cuando se trata de cumplir su promesa. La jornada no había terminado, pero algo había cambiado profundamente. El sol detenido no fue solo un milagro registrado en las Escrituras, fue un marco que revela el corazón de Dios en acción. Y todavía hoy, al mirar esta historia, surge naturalmente una pregunta: si Dios extendió el día para Josué, ¿qué no podrá hacer por aquellos que caminan según su propósito? A medida que Israel avanzaba bajo una luz que no disminuía, la percepción de que Dios estaba personalmente involucrado en la batalla se hacía cada vez más evidente. No era solo el sol que permanecía inmóvil, era el propósito divino guiando cada ataque, cada paso, cada respiración. Los guerreros sentían una fuerza que no era de ellos, un valor que parecía nacer de algo invisible, y cuanto más se acercaba la victoria, más claro quedaba que ese día sería recordado generación tras generación. Pero mientras la batalla llegaba a su fin, otro aspecto del milagro comenzaba a surgir: el impacto espiritual que tendría sobre Israel. No solo los enemigos quedaron desconcertados, los mismos israelitas entendieron que Dios no actúa solo a través de profetas o señales discretas, sino también mediante intervenciones grandiosas cuando el propósito lo exige. Esta comprensión despertó en el pueblo una reverencia silenciosa, como si estuvieran pisando tierra santa mientras luchaban. Josué, incluso en medio de espadas, polvo y gritos, mantenía la mirada fija en la promesa. Él sabía que aquel día no sería recordado por el poder militar de Israel, sino por la fidelidad del Dios que oye, responde y actúa. Y este detalle toca profundamente el corazón de quien lee. El milagro no nació de la fuerza de Josué, sino de su audacia para confiar. La batalla reveló que la fe no es pasiva, se mueve, se arriesga y declara lo imposible cuando la misión lo exige. Pero había algo aún más profundo sucediendo. Mientras Israel celebraba la victoria, el texto deja claro que aquel día no fue solo sobre justicia contra los enemigos, sino sobre la revelación del carácter de Dios. Él no es un observador distante, interviene en la historia humana, guía caminos, abre puertas y, cuando es necesario, detiene incluso el movimiento de los cielos. Y, frente a eso, surge la pregunta que mantiene viva la curiosidad: ¿cuántas veces Dios ya ha extendido nuestro día, incluso cuando no lo percibimos? Al final, el campo de batalla no fue solo un lugar de victoria, sino un altar de memoria. La luz que permaneció firme en el cielo iluminó no solo el suelo donde los soldados pisaban, sino también la comprensión de que Dios no abandona a quienes siguen su voz. Y ese entendimiento se convertiría en la base del valor de Israel en las guerras siguientes. Pero el silencio que siguió al milagro aún cargaba una pregunta que resuena hasta hoy: ¿qué más es capaz de hacer Dios cuando alguien ora con la valentía de Josué? Cuando el sol finalmente volvió a moverse, el silencio que cayó sobre el campo de batalla parecía llevar algo más que el fin de una guerra. Era como si el cielo hubiera cerrado un capítulo que jamás sería repetido. Los guerreros miraban a Josué y al horizonte sin saber exactamente qué decir. Había alivio, había cansancio,
pero también una profunda conciencia de que habían sido testigos de algo que superaba los límites de la comprensión humana. Un día extendido por el toque del propio Dios. Josué, con la respiración pesada y el cuerpo marcado por la lucha, sabía que aquel milagro nunca fue para demostrar poder, sino para reafirmar propósito. El Dios que detuvo el sol no lo hizo para impresionar, sino para cumplir una promesa antigua, tejida desde los días de Abraham. Y este es un detalle que muchos pasan por alto: el milagro del sol detenido no comenzó con la petición de Josué, sino en el corazón de Dios, que conduce la historia con precisión y fidelidad. Nada de lo que ocurrió fue por acaso. Al mirar al pueblo reunido, Josué entendió que aquella victoria no sería solo un recuerdo, sino un testimonio que sostendría la fe de las generaciones futuras. Israel necesitaba saber que Dios no se limita a lo que parece posible. Aquel día se convertiría en una prueba silenciosa de que el Creador no es prisionero de las horas. Y, en el fondo, esa revelación sigue viva hasta hoy. Cuando Dios quiere actuar, ni siquiera el tiempo es capaz de resistir. Pero hay algo aún más profundo escondido en esta historia. El milagro del sol detenido también nos recuerda que, a veces, Dios extiende nuestros días de maneras que no percibimos. Él nos da tiempo extra, oportunidades inesperadas, ventanas de misericordia que no estaban en nuestro calendario. Quizá ya hayas vivido momentos así cuando todo decía que era el final, pero una luz permaneció encendida el tiempo suficiente para que siguieras adelante. Nadie percibe de inmediato cuando Dios sostiene el tiempo a nuestro favor. Por eso, al cerrar esta historia, queda una verdad que atraviesa los siglos: cuando Dios te llama para una misión, Él también te da el tiempo necesario para cumplirla. Nada termina antes de la hora cuando Él está al mando. Y si hoy sientes que el día es corto, que las fuerzas están disminuyendo, recuerda a Josué. El mismo Dios que extendió la luz en aquel campo de batalla, sigue siendo el Dios que ilumina tu camino. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí, cada nuevo video revela un misterio diferente. Verdades ocultas entre las páginas de la Biblia que pueden cambiar la forma en que entiendes el mundo espiritual. Y ahora cuéntame, ¿qué parte de este video te hizo pensar más? ¿Lo que ya ocurrió o lo que aún está por suceder? Deja tu respuesta en los comentarios. Podría inspirar el próximo episodio. Y si sientes que hay algo más allá de lo que hablamos aquí, en el primer comentario fijado encontrarás una guía digital especial, creada para quienes desean profundizar y descubrir los misterios ocultos de la Biblia. Es algo accesible, hecho con dedicación, para quienes no solo buscan respuestas, sino entendimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, y recuerda, no todos los misterios fueron escritos para asustar. Algunos fueron escritos para despertar.